están presentes en esta hora. Es un privilegio poder estar aquí en este lugar y poder conocer la fidelidad de Dios, poder ver cómo Dios ha sido tan fiel, cómo Dios nos ha guardado. Y por eso estamos agradecidos con Él al saber de que tenemos esa bendición tan grande de poder tener salud, poder tener fuerza, poder tener esa fortaleza para buscar su presencia día con día. Y como dice su palabra, Dios es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos presentes aquí en esta mañana es porque esa ha sido la fidelidad de Dios. A Dios le ha placido que estemos aquí. ¿Por qué razón? Porque andamos en un mundo donde hay muchos problemas, donde muchas veces podemos estar expuestos a cualquier cosa, cualquier peligro, pero la mano de Dios siempre está para podernos guardar de todo mal, y eso es digno de darle gracias a Él por su fidelidad y su amor hacia cada uno de nosotros. Así en esta hora les invito a ponerse en pie y vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecido contigo, mi Dios, por este privilegio maravilloso que tú nos regalas de poder estar aquí en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Celestial, porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque nos das vida. Gracias porque nos das ese deseo de buscar tu presencia cada día, mi Dios. En esta hora, Padre Celestial, te presento en tus manos la vida de cada uno de los hermanos que ya estamos presentes en este lugar. Te pedimos, Padre Celestial, que tú apartes cualquier cansancio, cualquier preocupación, cualquier problema de salud, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido en esta hora que nos des la libertad de poder adorar y de poder exaltar tu bendito nombre. Gracias te doy, mi Dios, porque hasta este momento has sido fiel con cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, mi Dios, te pedimos que nos ayudes para poder gozarnos delante de tu presencia y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y exaltar tu bendito nombre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. También te presento en tus manos la vida de cada uno de los hermanos, amigos que nos van a ver a través de Facebook, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que esa palabra, mi Dios, que esos cantos puedan llegar a sus corazones y que cada día puedan poner, mi Dios, esa parte, mi Dios, que cada día puedan buscar de ti y siempre, mi Dios, obedecer lo que tu palabra nos demanda. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús, que la honra y la gloria sea para ti, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta hora vamos a buscar en nuestros signarios y andamos ahí el himno número 18. Oh
maravilloso es el raudal que limpia todo mal. Es decir, ya se puede sentar, hermanos. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado y por eso ahora nosotros somos libres. Qué maravilloso es saber que Él nos ha libertado de la muerte, nos dice la palabra, de la ley del pecado. Por eso nos dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solamente Él es el único que nos puede perdonar. Solamente Él es el único que nos puede dar vida y paz a nuestro corazón. Así en esta hora vamos a buscar en la palabra de Dios, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y en esta hora sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Amílcar Orellana, que también nos va a predicar la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Así que sea bienvenido junto con su esposa. Amén. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Amén. Se titula, el texto dice, el ministerio de Pablo. Así que cuando todos lo encuentren, me contestan con un amén. Amén. Allí el canto nos dice que fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. O sea que el rescate de Jesús fue eficaz. Es decir, fue tan especial poder saber de que antes nosotros estábamos en una condición donde podemos decir que no estábamos agradando a Dios, no estábamos viviendo una vida digna delante del Señor. Pero cuando Jesucristo vino con ese propósito de poder darnos vida, para que sea diferente a la que antes teníamos. Una vida donde sea en adoración y exaltación a Dios, una vida donde cada día reconozcamos las bondades, donde reconozcamos que antes, dice que éramos pecadores, que antes vivíamos en una condición desagradable ante los ojos de Dios, mas ahora Dios nos ha dado ese privilegio de poder tener la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y cada día nosotros reconocemos que éramos pecadores, pero que Cristo Jesús vino para salvar a cada uno de nosotros. Es decir, vino para salvar a toda la humanidad. Por eso es que damos gracias a Él por su gran misericordia, por su fidelidad, al saber de que Él prácticamente nos ha dado un privilegio tan grande de poder ser salvos por medio de Él. Así que en esta hora damos gracias a Dios porque nos da esa vida, nos da la fuerza para seguir hacia adelante, y eso es parte de la vida espiritual, el poder tener gozo en los caminos del Señor. Así en esta hora vamos a entonar el otro himno, el número 24. Soy feliz, pues su sangre vertió.
por salvar nuestra vida. Qué maravilloso es saber de que Él nos ha dado a nosotros ese gran privilegio, esa libertad de poder adorar, de poder ser libres del pecado. Los desprecios sufrió, dice, y mi alma salvó. Isaías 53 lo habla, lo describe acerca de los sufrimientos que Jesús iba a pasar. Y todo se cumplió, todo lo hizo por cada uno de nosotros. Tuvo que tener paciencia, tuvo que tener misericordia a las personas. Cuando Él estaba en esa situación donde estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde llegó a Jesús a perdonar a sus enemigos, a sus adversarios? Y por eso es que Él nos dio el ejemplo. Por eso Él dijo, sed imitadores de mí, dice. O sea, que imitemos cada día lo que Él hizo, lo bueno que Él hizo para nuestra vida. Saber de que fue despreciado, fue prácticamente odiado por la humanidad, por todo su pueblo, y por eso Él dio ese buen ejemplo, que a pesar de todo eso, Dios le fortalecía, y así como lo fortalecía Él, así también nos va a ayudar a cada uno de nosotros cuando nos encontremos en situaciones que muchas veces decimos no puedo, porque en realidad ahora en día pues vemos cuánta maldad, cuánta persona que tal vez lo odia, cuánta persona que tal vez lo desprecia, pero tenemos que tener en cuenta de que si a Jesús le hicieron un mal, si a Jesús lo dañaron, si a Jesús lo despreciaron, entonces nosotros también puede hacer que nos encontremos en un momento así, cuando muchas veces tengamos que decir la verdad. Pero de algo tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros adoramos a Dios y decidimos servirle a Él, pues todo viene a nuestro favor. Por más de que muchas veces nos hablen en contra de nosotros, siempre vamos a tener el respaldo divino de nuestro Padre Celestial. Y ese es uno de los privilegios más grandes que nosotros podamos gozar. Vamos a seguir entonando otro himno, el número 25. Y así les invito a ponerse en pie.
pueden sentar. Hay poder en Jesús. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ha hecho, hace y seguirá haciendo, porque mientras estemos con vida, siempre vamos a tener el respaldo de nuestro Padre Celestial. Nos dice este himno: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Las preguntas desde cada día pues nos ponen a pensar de que muchas veces vemos cuánta gente que quiere servir al Señor, que quiere vivir una vida diferente, pero no lo puede hacer porque muchas veces el mismo pecado los tiene allí esclavizados. Pero allí el escritor de este himno dice: ¿quiere ser salvo de toda maldad? Yo sé que todos, si nosotros preguntáramos a las personas si quieren ser libres de esa maldad, la mayoría nos dice que sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces no se busca a Jesucristo, no se quiere dejar el pecado, se quiere seguir viviendo una vida desagradable ante los ojos de Dios. Dice: hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Entonces eso es maravilloso, saber de que por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, demostró su poder hacia cada uno de nosotros, y cuánto milagro Él hizo andando, predicando lo que es aquí en la tierra. Hizo tantas señales, tantos milagros, que aún la gente aún no creía en Él. Dice la palabra que cuando los discípulos andaban en medio del mar, dice que el viento hoy se les era contrario, ellos remaban con gran fatiga, y cuando vieron a Jesús que iba caminando encima sobre las aguas, dice que ellos se asombraron y pensaron que era un fantasma. ¿Y quién es este que viene aquí? Ellos tuvieron miedo, y dice que cuando Jesús se acercó a ellos, le dijo: yo soy, no temáis, tened ánimo. Entonces dice que ahí creyeron que era Él. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban perturbados, a pesar de que Él había hecho muchas señales andando con ellos. Siempre ellos dudaban de Jesús, y ahí fue donde podemos ver nosotros que dentro del Evangelio nos puede pasar lo mismo. Puede ser de que tenemos mucho tiempo de estarle sirviendo al Señor, puede ser de que tenemos mucho tiempo de estar dentro de sus caminos, pero puede ser de que llegue un momento de nuestra vida que dudemos, pero Él nos dice: yo soy, no temáis, tened ánimo. Y eso es lo maravilloso, poder saber de que a pesar de muchas veces nuestras debilidades, a pesar de que le fallamos a Dios, Él dice: tened ánimo. Y eso es lo que hay que hacer, animarse cada día a seguir hacia adelante. Y como dice su palabra allí en San Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, o sea, para el reino de Dios. Aquí la mentalidad siempre debe ser avanzar y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús. Nosotros somos testigos de su fidelidad hacia cada uno de nuestras vidas. Así que en esta hora vamos a seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a entonar unos coros. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es rey. Batid las manos, alabad al Dios de Israel. Porque
grandes maravillas en nuestra vida. Sí, vamos a orar en esta hora y por el hermano que va a compartir la palabra y por todo lo que hemos hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos delante de ti, agradecido contigo, mi Dios, porque has hecho grandes maravillas en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque nos das esa libertad de poder adorar y poder exaltar tu bendito nombre. En esta hora, mi Dios, te presento en tus manos la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Ayúdanos para poder escuchar tu palabra, poder retenerla en nuestro corazón, mi Dios. Tú eres bueno con cada uno de nosotros y por eso te honramos, por eso te exaltamos tu bendito nombre. Gracias, Padre Celestial, porque siempre hemos reconocido, mi Dios, que sin ti, dice tu palabra, que nada podemos hacer. Tú eres quien nos das vida, tú eres quien nos das esa paz, tú eres quien nos das todo lo que tenemos, mi Dios. En esta hora te vengo poniendo en tus manos la vida de cada uno de los hermanos que van a escuchar tu palabra a través de Facebook, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú puedas tocar sus corazones, que tú les puedas ayudar para poder escuchar esta palabra, mi Dios, y que pueda cada día formar parte de nuestra vida, que cada día la podamos poner en práctica, mi Dios, para el bien de nuestra vida espiritual. Gracias te damos en esta hora por todo lo que hemos hecho. En tus manos nos presentamos en el nombre de Jesús, que la honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Amén. Así voy a dejar el tiempo a mi hermano pastor Amílcar Orellana, quien va a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes y poder juntos adorar el nombre del Señor. Espero que estén bien, que estén disfrutando de la gracia del Señor, disfrutar de la comunión cada vez que se reúnen, disfrutar, adorarlo a Él también, ¿verdad? En medio de todo lo que vivimos cada día, pues disfrutar el exaltar el nombre del Señor y especialmente en estos días que quiera que no el ambiente a uno le hace recordar ese día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo hace recordar a uno que Él ofreció su vida por nosotros, que éramos nosotros también pecadores y que hoy por su gracia somos pecadores arrepentidos y somos llamados hijos de Dios y vivimos para la gloria del Señor. Así que mucho gusto poder estar aquí, a todos ustedes que están presentes y a los que están también ahí a la distancia a través de las diferentes redes sociales. Quiero invitarles para que leamos uno de los textos muy conocidos, pero que volvamos a recordarlo esta mañana y es San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Usted puede buscar ahí donde se encuentra, ya sea que tenga una Biblia en físico, un celular, cualquier aparato, cualquier dispositivo hoy. Usted puede buscar allí en un buscador en internet. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18 y leemos uno de los pasajes clásicos del gran amor de Dios para con nosotros, los seres humanos, y de todo lo que hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Entendiendo que nosotros realmente éramos hombres y mujeres, seres humanos lejos de Dios, viviendo también en una vida pecaminosa. Leemos la palabra entonces, San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Yo quiero que ore conmigo, igual todos pues podamos abrir nuestro corazón para nuevamente recordar verdades de la palabra del Señor. Padre, muchas gracias por este gran privilegio que nos das de reunirnos en este lugar donde nos hemos congregado, Señor, para edificar nuestra vida espiritual. Nos hemos reunido para también estimularnos los unos a los otros, al amor fraternal, Señor, y a esa alabanza para la gloria tuya, Señor. El cántico que hoy hemos entonado es recordando
ese gran sacrificio, ese gran amor tuyo para con nosotros. Y es también, Señor, una alabanza de nuestro corazón hacia ti, por ese gran amor, por esa gracia manifestada para con nosotros. Así que esperamos que cada uno, Señor, hayamos llegado como olor grato delante de ti, con ese canto especial. Y que al reflexionar también en tu palabra, pues nuestra vida, nuestro compromiso sea más serio contigo, Señor, más entregado. Vivamos todos solo para la gloria tuya. Y hay alguien, Señor, aquí a la distancia que aún no te tiene en el corazón, que aún no ha creído, que aún no ha recibido a tu Hijo, no ha recibido el perdón, esa gracia. Señor, que esta mañana tú también puedas usar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, y exaltamos tu nombre, Padre. Amén. Jesús está en un gran diálogo con uno de los personajes más sobresalientes de Israel. Jesús está hablando con un maestro. Jesús está hablando con uno de los eminentes señores de aquella ciudad. Está hablando de algo común y corriente para ellos, pero está hablando con uno de los personajes de la alta, digamos nosotros. Está hablando con uno de los personajes que enseñaban en la universidad. Está hablando con uno de los personajes que hablaba también dentro de la sinagoga, que era parte de los judíos, que era parte de los maestros de la ley. Y él entabla una conversación común y corriente. Jesús sigue en un diálogo y empieza a decirle: eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Cómo es posible que siendo tú un gran maestro no sepas esto? Y entonces sigue y le recuerda eventos de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dentro de ello le recuerda este evento, cuando los israelitas van por el desierto, se encuentran con serpientes ardientes o serpientes venenosas, y luego Moisés, por orden de Dios, tenía que levantar una serpiente de bronce en un asta, y todo aquel que era mordido podía verla y ser curado de aquel veneno que estaba en su cuerpo. Al hablar de la muerte de Jesús, Jesús le está planteando a Nicodemo que es necesario que, así como la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en este caso, sea levantado también en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos pensar nosotros o hablar de la muerte de Cristo, que es un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. En ese tiempo en el que todo el mundo habla y que uno pasa por las vitrinas, los comercios, el mercado, y todo lo que uno mira son sombreros, trajes de baño, la bulla para ir a las playas, para estar en las piscinas, y casi nadie, excepto algunos grupos y la iglesia oficial, hace bulla, sale a las calles, lleva sus famosos recorridos, y nosotros, la iglesia, muchas veces estamos en otro mundo, en otro lugar. Pero es necesario que también nosotros, hermanos, recordemos acerca de Jesús, ese que murió en la cruz del Calvario, por el cual hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Y no se nos debe olvidar. Así que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, podemos pensar nosotros: ¿y eso qué ha logrado? ¿Qué hizo Jesús con morir en la cruz? Bueno, la verdad es que se estableció un nuevo pacto para poder encontrar Dios al hombre y que el hombre se reconciliara con Dios. Hizo también la propiciación por nuestros pecados. Todos nosotros éramos pecadores. Ese sacrificio en la cruz hizo que Dios nos justificara o nos declarara justos al ver a Jesús, al creer en Él. Ese sacrificio, esa muerte, esa sangre en la cruz hizo también que Dios, en Cristo Jesús, pudiera redimirnos a nosotros, pudiera comprar nuestra redención, pudiera liberarnos del cautiverio del enemigo. Compró a la humanidad para su gloria, para su honra y para bendecirla al final de la historia, darnos una herencia inmancesible, dice la palabra. Ese sacrificio de Cristo Jesús limpia la conciencia del hombre de obras malas, de obras muertas, y lo hace ser un hombre santo, una mujer santa. Limpia de todo pecado. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, cuando hablamos del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, hablamos entonces de su muerte, de su entrega, de su pasión por nosotros los seres humanos. Entonces Juan nos presenta tres cosas importantes para nosotros al hablar en este texto, en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús, podemos pensar y entender desde el texto bíblico que esa muerte de Jesús era necesaria para el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe usted que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Que fuimos creados perfectos
perfectos en todo el sentido de la palabra, perfectos porque llevamos la imagen de Dios en nuestra vida. La imagen natural de Dios en nosotros se manifiesta en que nosotros también somos inmortales, en que somos espirituales, en que tenemos un intelecto, en que tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos libre albedrío, y esa es la imagen de Dios en nosotros, la imagen natural de Dios. Pero también llevamos una imagen moral, que es con lo que Dios nos creó, la capacidad de hacer el bien, de vivir bien y de vivir para la gloria de Dios. Pero por el pecado de un hombre llamado Adán, por el pecado de Adán, entró la muerte, y esa muerte pasó a todos nosotros, dice Pablo en Romanos. Así que todos nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestra moralidad. La imagen moral de Dios en nosotros está muerta y no podemos hacer más que pecar. Por eso el hombre vive y hace todo lo malo, porque no puede hacer otra cosa. Está muerto en sus delitos y pecados. Así que el hombre está muerto moral y espiritualmente. Está separado de Dios. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado. Todos nosotros somos pecadores, sin importar quiénes seamos y cómo vivamos, sin importar si lo entendemos o no lo entendemos, sin importar si tenemos la capacidad de razonar nuestra vida, nuestra actitud, la forma en que vivimos. Todos nosotros delante de Dios somos pecadores, y por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Así que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: mira, pues en el desierto los hombres, las mujeres, los niños eran mordidos por serpientes, y la forma en que Dios los llevó a ellos a ser salvos de ese veneno mortal fue levantando una serpiente en alto, y todo aquel que la miraba podía ser salvo. Ese es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Entonces le dice: de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario era necesaria para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender, todos los seres humanos, que nosotros estamos sin Dios, muertos moral y espiritualmente, separados de Dios, y vivimos solo para cometer pecado. El pecado del ser humano está como una reacción, como una consecuencia de no tener la moralidad de Dios viva, alerta en Él. Está muerta, y por eso era necesario que Jesús muriera para que nos pudiera dar vida, vida nueva. Una nueva vida en Cristo Jesús es volver a la imagen de Dios en la parte moral de nosotros, y entonces tener la capacidad de entender que hay cosas en la sociedad que no son gratas delante de Dios y que nosotros debemos alejarnos de ellos. Así que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario era necesaria para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. El pecado entró en nosotros por aquel hombre llamado Adán, y ahora solamente para poder vivir necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. El postrer Adán es el que da vida. El primer Adán nos dio muerte, una muerte moral, una muerte espiritual, y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nos da vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. El pecado entró en nosotros, los seres humanos, sin importar quiénes seamos, en dónde vivamos, cómo vivamos. Todos los seres humanos hemos nacido muertos en delitos y pecados. El hombre que debía levantarse en la cruz del Calvario debía ser perfecto, debía ser sin mancha, debía ofrecer una sangre perfecta, preciosa, sin mancha, sin contaminación, y ese fue Jesucristo. Y todo el hombre que vea a Cristo Jesús, todo el hombre que pueda verlo, que pueda creer en Él y decir: ciertamente yo vivo en delitos y pecados, de acuerdo a la moral de Dios, encontrará en Jesús vida nueva, vida eterna, perdón de pecados, para que creyendo en Él, mirándolo a Él, realmente tenga ese perdón, esa justificación de Dios y esa vida nueva. En el desierto los israelitas entonces tenían que ver a la serpiente para ser salvos de aquel veneno mortal que estaba en ellos. Algo que tenían que hacer era aceptar que había veneno en sus vidas, que había un veneno mortal en ellos. Y algo que nosotros los seres humanos debemos hacer el día de hoy es entender que nosotros tenemos pecado en nuestra vida y que necesitamos el perdón de Dios. Normalmente el ser humano vive y hace y cree que todo lo que hace es bueno, porque no entiende
que dentro de sí hay una imagen de Dios que está perdida, que está muerta y que necesita volver en sí para entender que todos los hechos que hace son pecados de acuerdo a una norma, de acuerdo a una regla establecida por Dios. Cuando juzgamos nuestros hechos a la luz de la moralidad de la sociedad, entonces podemos decir que estamos bien, que vivimos de acuerdo a las normas de la sociedad y que como todo mundo rompe las reglas, también nosotros las rompemos, y entonces de acuerdo a la normalidad de la sociedad estamos bien. Pero nosotros tenemos que vernos de acuerdo a las normas de Dios, y al vernos de acuerdo a las normas de Dios encontramos que nuestros hechos no son gratos. La norma de Dios no la podemos cumplir, y para ello necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces el ser humano debe reconocer que está muerto en sus delitos y pecados, que tiene un diseño de Dios que no está bien en él, que es la imagen moral que está perdida, porque así nacimos y nos inclina el mal, y necesitamos a Cristo Jesús para que restaure esa imagen en nosotros y volvamos a tener vida espiritual, y sobre todo tengamos la esperanza de entrar al reino de los cielos. Así que la muerte de Cristo era necesaria, porque nosotros, los que hoy estamos aquí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por Él hoy somos distintos. Por Él hoy somos llamados cristianos. Por Él hoy somos llamados evangélicos. Por Él hoy somos llamados hijos de Dios. Por Él hoy tenemos esperanza de ir al reino de los cielos. Por Él hoy nosotros decimos que lo esperamos. Por Él hoy nosotros decimos que vamos a vivir en una patria nueva por Cristo Jesús. Si Él no hubiese muerto, nosotros estaríamos también condenados a una eternidad sin Dios. La muerte de Cristo manifestó el gran amor, el gran interés de Dios en nuestra vida. El gran amor de Dios en la humanidad se mostró en que Cristo Jesús descendió del cielo, tomó forma humana, se hizo como nosotros y llegó a morir a la cruz del Calvario. Lo más bajo que Dios podía llegar para encontrarnos, para reconciliarnos con Él, era en la cruz del Calvario, extender sus brazos a 1 metro de altura y estar colgado, derramar su sangre y encontrarnos y mostrarnos su amor. No vino a darnos un abrazo, no vino a darnos un regalo en Navidad, no vino a darnos un regalo, una fiesta de cumpleaños, pero entregó lo mejor, que era su vida, era su sangre. El Dios eterno, el inmortal, el invisible, el todopoderoso, se humanó para ser humillado, para ser vituperado, para ser escupido, bofeteado y aún muerto en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy disfrutemos de su gracia, de su amor, de su perdón, seamos llamados sus hijos, seamos llamados sus hermanos, seamos llamados coherederos con Él, tengamos una herencia inmarcesible en el reino de los cielos. Y nosotros debemos vivir apasionados por Él, entregados a Él, viviendo cada día como a Él le agrada. Eso es lo maravilloso. Ese es el cambio que Él ha operado en nosotros y debemos disfrutarlo y debemos vivirlo para la gloria del Señor. De nada valdrá que Él haya muerto en la cruz, que nosotros nos llamemos cristianos y que no entremos al reino de los cielos porque no hemos vivido de acuerdo a las normas de Dios. Yo soy diferente al mundo y usted también. Cristo Jesús nos dio vida y es una vida moral distinta a la de la sociedad. No puedo compararme con el mundo, porque si me comparo con ellos, si vivo como ellos, no entraré al reino de los cielos. Es importante que nosotros entendamos que Cristo Jesús en la cruz del Calvario manifestó el gran amor de Dios para nosotros, no para que nos acomodemos a este mundo, sino para que vayamos a vivir con Él en la eternidad. Pero allá no entraremos si no hay un cambio profundo en nuestra vida, si no vivimos solo para la gloria de Dios. Y debemos evaluarnos, porque será una pérdida de tiempo guardarnos de ciertas cosas del mundo y no entrar al reino de los cielos. Hace muchísimos años un predicador dijo: o todo o nada, porque a media no funciona, porque Dios no funciona en asociación con otros. Dios pide de nosotros exclusividad para Él, solo para Él, solo para la gloria de Él. Y por eso Pablo dice
que Santiago dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, solo para Él, solo para la gloria de Él, solo para que Él sea exaltado. Que el mundo vea en nosotros que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos compró, nos transformó y nos ha hecho una nueva criatura, que nosotros vivimos solo para Él. Así que la muerte de Jesús era necesaria para nosotros, para nuestro perdón. Y la muerte de Jesús manifestó el gran amor de Dios por nosotros. Algunos creen que Dios creó el universo, creó la tierra, creó al ser humano y lo abandonó. Pero al ver a Jesús colgado en la cruz del Calvario, eso nos demuestra todo lo contrario, que Dios no nos ha abandonado, que Dios nos ama, que Dios nos busca, que Dios quiere estar con nosotros, que nos quiere reconciliar, que nos quiere llevar a vivir con Él. Muestra la gran pasión de Dios por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo entregaría? Si solo cuando pienso, y dicen por ahí que se necesita sangre tipo A positivo, la pienso mucho. Yo la tengo. ¿Y usted? Cuando escucho por ahí con urgencia, se necesita con urgencia sangre, pero es urgente. ¿No se la piensa usted en ir a dar sangre por alguien? Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. La urgencia que había de nosotros era inmensa. Íbamos rumbo al infierno, una eternidad sin Dios. Toda la vida, todo el resto de la eternidad allí, en ese vasto infierno, vasto tormento. Pero Él decidió bajar porque había una llamada de urgencia de nosotros. Íbamos condenados a una eternidad sin Dios y no había más remedio que encontrarnos desde la cruz. Eso manifestó el gran amor de Dios para nosotros. Y eso debe también entender de nosotros una pasión hacia Él, porque Él lo ha dado todo por usted y por mí. El gran amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. El deseo de Dios por salvarnos hizo que Jesús dejara su trono, dejara su gloria, descendiera a la cruz y desde allá pudiera decir: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Por amor a nosotros. Y es que no solamente era por aquellos, sino por todos los que habíamos de nacer todavía, por los que habíamos de vivir y por los que aún están en gestación, porque todos los que descendemos de Adán, y no hay otra generación, todos los seres humanos venimos de Adán, descendemos de él y traemos la imagen de Adán en nosotros, que es la muerte moral, y necesitamos la obra de Dios a través de Cristo Jesús en nuestra vida. Así que su muerte en la cruz mostró el gran amor de Dios para con nosotros. La Biblia nos manifiesta en ese texto que Dios nos ama. Dios nos ama. No con palabras sencillas y comunes que muchas veces son inciertas de creer. Cuando nos damos un abrazo y nos decimos: lo aprecio, te amo. Muchas veces las palabras nuestras van encerradas en un sinfín de cosas de nosotros, de emociones, de sentimientos. Pero el gran amor de Dios que mostró en la cruz del Calvario es distinto, es puro, es perfecto. Es un amor sincero y es un amor con una pasión por darnos lo mejor en la eternidad. Dios quiere librar a cada ser humano de esa condenación eterna, de esa muerte moral, de ese pecado que comete día a día. Dios quiere librarlo y quiere llevarlo a una eternidad con Él. Así que será salvo todo aquel hombre y mujer pecador que pueda ver a Cristo Jesús por la fe y entenderlo como su Salvador desde la cruz del Calvario. La muerte de Cristo quitó la condenación que había sobre nosotros. La palabra del Señor dice en el versículo final que nosotros leímos hoy: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es tiempo pasado en el texto bíblico, en la gramática es tiempo pasado. Nosotros, por ser descendientes de Adán y por estar muertos en nuestros delitos y pecados, por esa herencia que Él nos dejó, ya estamos condenados. Así que Jesús vino a salvar a los condenados, a liberar a los condenados, a los que estábamos en prisión de eternidad, sin Dios, de oscuridad, en tinieblas, a una eternidad de tormento. Jesús vino a salvarnos. ¿Se imagina usted estar detrás de unos barrotes, encerrado en una prisión,
y que alguien llegue y le diga: yo vengo a pagar el precio por su libertad. Así estábamos los seres humanos, encerrados, condenados a una eternidad sin Dios, a un sufrimiento por la herencia de pecado de nosotros. Mas Jesús llegó a la cruz del Calvario y dijo: yo vengo a quitar la condenación de la humanidad. ¿Qué tienen que hacer? Es creer que les vengo a regalar salvación, creer que les vengo a regalar libertad, creer que los vengo a libertar del pecado y de la condenación eterna. Por el pecado nosotros ya éramos condenados. Es una sentencia desde el Génesis, desde el huerto del Edén, cuando Dios habla con Adán y le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y toda la descendencia, desde ese momento que Adán come, desde ese momento que Eva come el fruto prohibido, está condenada a una eternidad sin Dios. Así que todo ser humano, todo hombre, toda mujer, está por designio de Dios condenado a una eternidad por el pecado de Adán. Pero en Cristo Jesús nosotros ahora podemos tener vida nueva, vida eterna, una herencia con Dios en el reino de los cielos. Jesús vino entonces a liberar a los que estábamos condenados, vino a salvar a los que estábamos en una prisión de oscuridad y a darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Jesús vino a quitar la condenación de todos los pecadores. Todos nosotros los seres humanos somos pecadores y solo en Él encontramos el perdón de Dios. Solamente en Cristo Jesús nosotros encontramos la salvación, la liberación eterna de esa condenación. La palabra del Señor dice: a todo el que desee ser salvo, a todo el que quiera ser salvo, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que en Él cree, a este Dios le hará justificación, perdón de pecados y una entrada maravillosa al reino de los cielos en la eternidad con Cristo Jesús. Las frases más interesantes de este texto son: Dios amó al mundo. Ese gran amor de Dios mostrado en la cruz todavía sigue vigente. Dios sigue mostrando su amor. Y el que todavía la iglesia, y el que todavía estamos aquí recordando que Jesús murió en la cruz, el que todavía estamos motivándonos a vivir para Él, es porque Dios sigue mostrando su gran amor para con nosotros. Cuando Él tome la decisión de llevarse a la iglesia, entonces Dios habrá terminado con la oportunidad de salvarnos. Pero hoy Dios sigue mostrando su gran amor para con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo, a su único, lo entregó todo, vino a darlo todo, se humilló, se humanó, llegó a lo más bajo, a lo más vil, soportó todo lo que quisieron hacer con Él, hasta morir en la cruz, con tal de que nosotros podamos ser salvos y podamos vivir con Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas importantes en nosotros que debemos entender es que el diseño que Dios hizo es perfecto. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero ese diseño se echó a perder y necesita la obra maravillosa de Dios en su vida para poder volver en comunión con Dios. El hombre por sí solo, el hombre sin Dios, sin Cristo en su vida, no puede tener comunión con Dios. Así que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros podamos encontrarnos con Él. En Cristo Jesús, Él nos dio perdón de pecados. Por su sangre nos limpia de toda maldad. Y por su Espíritu Santo, Él nos vuelve a la vida y nos hace una nueva criatura. Y podemos caminar en novedad de vida. Y podemos caminar libres del pecado, vivir solo para la gloria del Señor. Para que el hombre no se pierda, es otra de las frases entendibles ahí. Y para que todo ser humano tenga vida eterna. Así que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y podemos recordarlo hoy, en esta época que se habla o se recuerda la muerte de Jesús en la cruz. Que nosotros, hermanos, entendamos también que Él murió ciertamente. Que no vamos a unirnos a celebrar fiestas paganas y cosas como esas, pero sí debemos vivir en nuestro corazón una entrega maravillosa, completa, día a día con el Señor. Una pasión de amor hacia Él, porque Él nos ha rescatado de una condenación eterna. Nos cuesta creer a nosotros porque parece que las profecías no se cumplen, parece que el plan de Dios no se desarrolla a pleno, y nos cuesta creer que como otras personas que viven la vida al suave, libre, pecaminosa, aún ahí están, y nosotros privándonos de tantas cosas. Pero al final, hermanos, valdrá la pena haber vivido
solo para Dios. Valdrá la pena habernos guardado, valdrá la pena haberle dado todo al Señor y ser recompensados un día en ese lugar maravilloso que será estar para siempre con el Señor. Así que sigamos disfrutando nosotros del gran amor de Dios en Cristo Jesús, porque su muerte era necesaria para que nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, pudiéramos volver a la vida. Esa muerte de Cristo Jesús, entendámoslo de esa manera, mostró el gran amor de Dios para mí, mostró el gran amor de Dios para usted. Sin importar quiénes seamos, sin importar cuánto la sociedad nos pueda conocer, sin importar si somos figuras públicas o estamos detrás del telón, Dios nos amó, Dios me amó a mí. Y por mí Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Por usted Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Dios, el creador y sustentador del universo, nos ama con amor eterno. Así que esa muerte de Cristo Jesús quitó la condena que había también para nosotros, por ser descendientes de Adán, por haber nacido muertos moral y espiritualmente, y por vivir en una vida pecaminosa, estábamos condenados a la eternidad. Pero el texto dice que todo aquel que en él cree, ese tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios tendrá vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que usted y yo tenemos salvación en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él, si Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho caminar en vida nueva, somos llamados hijos de Dios y tenemos una herencia maravillosa en el reino de los cielos, que si viene estando nosotros en vida o viene después de que hayamos muerto, la esperanza es de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén con vida o los que estemos con vida seremos transformados y arrebatados para estar con Él en el aire para siempre, o estar acompañados con Él para siempre. Así que nosotros los cristianos, los creyentes, sigamos disfrutando y exaltando el nombre del Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aquel que todavía no ha creído en Cristo Jesús, queremos animarlo, queremos decirle que Jesús murió en la cruz del Calvario, que la historia nos comprueba que un hombre murió allá en Israel en una cruz, que se levantó entre los muertos. Ese era Jesús, el Hijo de Dios, y que lo hizo para que usted, sin importar quién sea, la vida que lleve hoy, pueda tener también perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Así que donde quiera que se encuentre, hombre o mujer, donde quiera que esté, debe entender que en su vida hay una muerte moral que lo lleva al pecado, que lo aleja de Dios, que no es agradable delante de Dios, pero Dios en Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y darle vida eterna. Quiero invitarlos a que oremos y a que nos comprometamos, hermanos, a vivir nuestra vida cristiana con pasión, con entrega cada día. Honremos y exaltemos el nombre del Señor y aprovechemos nuestra estadía dentro de la iglesia, como parte de la iglesia. Aprovechemos el ser llamados cristianos. Vivamos, hermanos, esa vida cristiana como a Dios le agrada y tendremos unas recompensas maravillosas en nosotros, en esta vida. Porque no hay nada más lindo que vivir en paz, que tener paz en el alma, que tener paz en el corazón. Y lo más maravilloso será cuando Él nos llame: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es posible que esas palabras se las diga a ciertas personas, a ciertos siervos suyos, pero una de las cosas que sí es verídico es que Él vendrá por su iglesia para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que sigamos fieles al Señor, amados hermanos, honrémoslo cada día, disfrutemos nuestro caminar con Él, dejémonos guiar por el Espíritu Santo y vivamos esa vida de santidad tal como Él nos la marca en su palabra. Oramos. Padre, muchas gracias esta mañana porque nos has permitido reunirnos en este lugar, Señor, donde hemos cantado y hemos recordado a través de los himnos lo que tú has hecho por nosotros. Solo de Jesús la sangre, uno de los cantos que entonamos hoy, Señor. Y de verdad que solo por esa sangre preciosa, solo por ese sacrificio es que hoy nosotros somos distintos. Por eso es que hoy nosotros no somos pecadores. Por eso es que hoy nosotros somos santos. Por eso es que hoy nosotros somos hijos tuyos. Por eso es que hoy nosotros somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Por eso es que hoy somos hermanos. Por eso es que hoy somos líderes.
Por eso es que hoy somos pastores. Por eso es que hoy somos músicos. Por eso es que hoy somos un pueblo distinto. Somos ese pueblo comprado con sangre, dice tu palabra, Señor. Ese pueblo redimido, ese pueblo justificado, ese pueblo encontrado en tinieblas, pero ahora en esta luz admirable de Cristo Jesús. Y gozamos esta gran salvación por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia día a día, por ayudarnos a caminar contigo en nuestro diario vivir. Ayúdanos, como dice tu palabra, a ser santos en todas nuestras maneras de vivir día a día. Muchas gracias, Señor, esta mañana exaltamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Te dejo el tiempo, hermano David. Dice la palabra de Dios en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros estábamos perdidos, pero para eso vino el Hijo del Hombre, para eso vino Jesucristo, para buscarnos y salvarnos al mismo tiempo de la condición en que nos encontrábamos. Así en esta hora vamos a entonar un himno, el número 259. Cuán profundo amor.
gracias a Dios por este himno tan especial que hemos entonado. Y también por aquí dice la hermana que hay varios cumpleañeros, así que vamos a entonar algunos signos de cumpleaños para poder felicitarles. Y también damos gracias a Dios por los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Alternativa 107.1. Gracias a Dios por la disposición de escuchar la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Pues tengo conocimiento de una hermana que cumplió años esta semana. Hermana Chara, si puede pasar por acá, por favor, si hay alguien más, hermanos, que no nos dimos cuenta. Y quisiera que también le felicitáramos a través de este canto y dirigir palabras de oración para su vida. ¿Hay alguien más? ¿No? Bueno, entonces, si alguien que nos está viendo a través del Facebook y que cumplió años esta semana o precisamente está cumpliendo hoy, que el Señor le bendiga, da su vida de muchas bendiciones, de paz y felicidad. Y como escuchamos la predicación de hoy, que la felicidad radica en tener a Cristo en el corazón, porque la muerte de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado si lo aceptamos y hacemos de él el centro de nuestra vida. Himno número 320, le voy a pedir que se pongan de pie. Lastimosamente no podemos pasar a darle el abrazo acostumbrado con todos los cumpleañeros por cómo estamos viviendo esta situación, pero usted desde ahí eleve este canto con alegría, con gozo por la vida de la hermana Sharon, y que el Señor la bendiga y que esta juventud que el Señor le regala se la dedique a nuestro Padre Celestial. Himno número 320. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que
la vida de hermana Sharon y de su hija, de toda su familia, y que todos sus proyectos y sus sueños se van a hacer realidad si las pone en las manos del Señor. Vamos a orar por ella. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a dirigirnos ante nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte. La vida es un regalo tuyo, Padre. Nos permite ver a nuestros seres queridos. Y en esta oportunidad te agradecemos por la vida de hermana Sharon. Gracias, Padre. Tú conoces su vida, tú conoces su pasado, conoces su presente y sabes lo que vendrá en su futuro. Te imploro, Padre, que ella pueda descansar en ti y que pueda confiar todos sus sueños y proyectos en ti. Bendice a su hija, Señor. Bendice su trabajo. Ayúdale a terminar sus estudios con triunfo, Señor. Y que le dé salud, paz, ordene su caminar, sus pensamientos, Padre. Porque si te pone a ti en lo más alto, si te pone a ti sobre su morada, por lo tanto no va a venir mal ni plaga tocará su vida. Por eso te pedimos que tú la bendigas. Gracias por los años que ya le regalaste y te pedimos por los que aún faltan para que ella honre tu nombre sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por su vida y por todas aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook y los que nos están escuchando a través de Radio Alternativa, Señor. Si están también de manteles largos, te imploro que sientan bendición, que no haya tristeza en su corazón, sino que haya gozo, tranquilidad, porque así como tú les has cuidado hasta este momento, tú seguirás teniendo cuidado de tus hijos. Alabado sea tu nombre. Gracias por todo, Padre. Amén. Gracias, hermana Sharon. Amén, hermanos. Así terminamos este tiempo de adoración al Señor. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les guarde en este día y les ayude para poder seguir siempre hacia adelante y poder estar firmes siempre en la obra del Señor. Así que Dios les bendiga. Si trajeron ofrenda, hermano.